Bienvenidos a esta nueva clase, segunda clase correspondiente al tercer periodo. El día de hoy vamos a trabajar una fórmula muy importante, que es la expresión con la cual nos permite calcular de forma directa, de forma rápida, el valor de una cuota de cualquier crédito en el cual se conoce el monto del préstamo inicial, se conoce la tasa de interés y se conoce el número, el número de periodos en el cual, para el cual fue hecho o fue pactado dicho crédito. Bueno, para eso vamos a ver entonces tres ejercicios de la siguiente manera para comprender la forma con la cual fue generada esa fórmula, que es lo que me interesa como tal. No tanto el resultado, porque fuera el resultado simplemente le escribiría la fórmula es esta y ya. No, vamos a hacer el proceso matemático, es decir, el proceso de construcción de dicha fórmula. Para lo cual vamos a necesitar tener a la mano pues la calculadora y pues todos los elementos de clase como hemos venido trabajando. Bueno, vamos a colocar un ejemplo muy sencillo, algo que se puede hacer fácilmente mediante ciertos cálculos. Bueno, entonces vamos a colocar un ejemplo acá donde vamos a simular que se realiza un crédito vamos a colocar acá, entonces recordemos que aquí colocamos hacia arriba, vamos a colocar un valor pequeño, vamos a colocar por ejemplo de 2 millones. Bueno, esto no importa tanto el valor acá, lo importante es el proceso. Todo esto puede cambiar en cualquier momento, lo importante es comprender el proceso y lo más importante es la parte matemática, es decir, la parte que justifica toda la fórmula y justifica el procedimiento, que es lo que nos interesa a nosotros aprender. Las fórmulas como tal las puede uno consultar en internet. Ya, usted coloca en Google fórmula para calcular el valor de la cuota y en cuestión de segundos le aparece. ¿Qué es lo que no le va a aparecer? Lo que no aparece en internet es, bueno, ¿cómo fue el proceso para construir esa fórmula? O de pronto sí aparece, pero digamos, eso no aprende, o sea, usted tiene que aprenderlo y verlo, que es lo que nos forma finalmente nuestro pensamiento lógico, nuestro pensamiento crítico y nuestro pensamiento científico se logra cuando usted trata de entender de dónde salen las cosas. No tanto el resultado, sino más bien todo el proceso que lo lleva a esos resultados. Entonces los invito a analizar esa fórmula de la siguiente manera. Entonces vamos a suponer que se sacó un crédito y se va a pagar a un número de cuotas, un número pequeño. Vamos a suponer que vamos a sacar 6 cuotas. Entonces cuota 1, cuota 2, por acá la cuota 3, por acá la cuota 4, una cuota 5 y una cuota 6 por ahí. Entonces borramos allá el otro pedacito, no lo necesitamos. Listo, entonces ese va a ser nuestra, vamos a colocar esa ya, va a ser nuestra fecha focal. Listo. Y obviamente pues los datos vamos a darlos completos, vamos a suponer que la tasa de interés es del 2%. Entonces recuerde que en ese caso se tienen que dar todos los valores necesarios, es decir, el monto del crédito que son 2 millones, la tasa de interés y el número de cuotas en el cual lo voy a financiar. En este caso coloqué un número pequeño que es 6, ¿cierto? Bueno, y vamos entonces a aplicar la ecuación de valor. Recuerde que lo que está arriba es igual a lo que está abajo, entonces simplemente vamos a transportar estos valores hasta la fecha de focal con nuestra fórmula de valor futuro, que es valor futuro es igual a P por 1 más la tasa de interés elevado a la N. Listo, entonces vamos a colocar acá, comenzamos con estos 2 millones. Entonces vamos, que sería 2 millones por 1 más la tasa de interés es del 2%. Entonces vamos a colocar de una vez su expresión decimal, que es 0.02 elevado a la 6. Y obviamente acá hay una incógnita, ¿cierto? Porque recuerde, la cuota es la misma, x y x. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuotas. Entonces
vamos a transportar todos esos valores de esa X, esa incógnita, a nuestra fecha focal que está acá adelante. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría entonces X que multiplica ¿a quién? A 1 más 0.02 elevado a la... ¿Cuántos espacios hay de allá acá? 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 elevado a la 5 más X por 1 más 0.02 elevado a la 4 más X por 1 más 0.02 elevado a la 3 más X por 1 más 0.02 elevado a la 2 más X por 1 más 0.02 elevado a la 1 más X por 1 más 0.02 elevado a la 0. Bien, ese es el proceso que ya sabíamos, simplemente estoy repasando porque esta es la base para la fórmula general, que es la cual vamos a deducir el día de hoy y que ustedes van a aprender a sacarla de esa manera. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez tengamos esto, lo demás es sencillamente realizar las operaciones indicadas en la calculadora. Entonces acá 2 millones por 1.02, esto es 1.02, ¿no? Elevado a la 6. El resultado que tenemos en el lado izquierdo sería sencillamente 2.252.839. Exactamente da eso. Y eso debe ser igual a... Y acá observamos lo siguiente. Observamos que hay estas sumas, miren. ¿Sí? Vamos a hacer uso de algo de álgebra. Vemos que acá hay una X, que es esa X está en todo lado, es decir, es común. Entonces vamos a factorizar esa X. Vamos a colocar X factor ¿de quién? De 1 más 0.02, quedaría 1.02 elevado a la 5. Más esa misma X, ya que está factorizada, aquí me quedaría 1.02 elevado a la 4 más 1.02 elevado a la 3 más 1.02 elevado a la 2 más 1.02 elevado a la 1, que sería 1.02 más y 1.02 elevado a la 0, eso es 1. Y listo, entonces ya teniendo esto, pues podemos hacer esta suma allá para colocar qué número multiplica a X. Entonces es muy fácil en la calculadora colocar 1.02 elevado a la 5 más 1.02 elevado a la 4 más 1.02 elevado a la 3 más 1.02 elevado a la 2 más 1.02 elevado a la 1, que me daría eso mismo, más 1, igual. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está allá en esa parte derecha me quedaría X multiplicado por 6.308.12. Tomemos 5 decimales para que sea algo muy exacto. Bien, ahora esto acá era 2.252.324.839. 2.252.324.839 igual a X, que multiplica a 6.30812. Bien, listo. Ahora simplemente vamos a despejar. Entonces todos ustedes ya saben perfectamente que esto que está multiplicando pasa a dividir. Dejo acá. Obviamente ustedes, estudiantes de 11, ya son duchos en estas
cuestión. Entonces me quedaría 2.252.324.839 dividido en 6.30812. Entonces vamos a hacer la operación. 2.252.324 2.252.324.839 dividido en 6.30812. Esto da un total o un resultado de 351.6793. Listo. 357.051.6793. ¿Qué es esto? Esto es el valor de la cuota. Como nos damos cuenta, pues es un proceso que es sencillo de hallar, es sencillo de realizar esos cálculos, de realizar esa suma, ¿cierto? Pero porque tenemos acá entonces 2 millones, tenemos la tasa de interés y tenemos 6 cuotas. Bueno, pero entonces alguno de ustedes se preguntará, ¿qué pasa si en lugar de 6 cuotas fueran, vamos a colocar algo un poquito exagerado? Vamos a suponer que es un crédito de vivienda. Los créditos de vivienda, generalmente un crédito hipotecario se hace a 15 años, lo que equivale a 180 cuotas. Entonces supongamos acá, solamente por mirar, vamos a colocar acá que tenemos un crédito de 180 cuotas. Entonces va a ser algo similar al de acá, es decir, la estructura y la parte teórica y la fundamentación es exactamente la misma, solamente que vamos a tener unos números más grandes. Como vamos a tener unos números más grandes, estos cálculos de acá entonces se me van a dificultar un poquito, pero luego ya vamos a encontrar una forma de solucionarlo. Vamos a hacer un ejercicio muy similar a este, pero vamos a suponer que es un crédito de vivienda que generalmente, crédito hipotecario, se saca a 180 cuotas, 15 años pagando una casa. Bien, entonces, supongamos que la casa valió inicialmente, bueno, o el crédito con el cual se sacó para comprar una casa, un apartamento, cualquier cosa. Coloquemos acá números así cerraditos. 100 millones. 100 millones, ¿cierto? Y esos 100 millones se van a pagar en 180 cuotas. Entonces, cuota 1, cuota 2, cuota 3, puntos suspensivos, ¿cierto? Por acá. Bueno, sigamos acá, cuota 4, cuota 5. Por acá, esta sería la cuota 180, la última. La anterior, esta sería la cuota 179, por acá sería la 178, por acá la 176, por acá la 175 y rellenemos esto ahí de puntos suspensivos. Listo, obvio. Entonces ustedes acá eran 6 cuotas. Como eran 6 cuotas, pues me queda muy fácil escribirlas todas, ¿cierto? Es decir, puedo hacer perfectamente en mi ecuación de valor las 6, ¿cierto? Ahora, si alguno dirá, bueno, puedo hacer una línea bien largota en mi cuaderno y gastarme varias hojas y colocar todas las cuotas, las 180 completas. Sí, obvio, se puede, pero recuerde que en matemáticas el álgebra es para solucionar cosas, para facilitarnos entonces los cálculos. Listo, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a hacer de una forma muy similar a la anterior, pero entonces vamos a tener en cuenta eso. Listo, vamos a escoger acá, pues por facilidad se escoge como fecha focal siempre la última, es más fácil.
Entonces vamos a colocar acá los 100 millones de pesos los vamos a transportar allá con mi fórmula de valor futuro. Entonces sería por 1 más... Ah, bueno, pero acá me falta algo, ¿no? Me falta la tasa de interés. Eso pues puede ser cualquier cosa. Pongámosle una tasa de interés del 3%. Del 3%. Entonces acá me quedaría 1 más 0.03 elevado a ¿qué? 180. ¿Por qué? Porque desde acá hasta allá hay 180 cuotas. Eso debe ser igual, ay, pero entonces por debajo cada una cosita de estas vale x, 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 x. Bueno, acá hay otra x, acá hay otra x, aquí hay otra x y otra x. De ahí para allá hay 180 cuotas. 1, 2, 3, 4, 180. Bien, entonces comenzamos con nuestra primera x, esta x. Entonces esta x quedaría multiplicada por ¿quién? Por 1 más 0.03 elevado. Desde acá hasta allá hay 179 espacios, porque desde acá había 180, entonces le restamos 1. Más esta misma x por 1 más 0.03 elevado a la 178 más puntos suspensivos más. De una vez vamos a colocar acá porque me imagino que ustedes ya se dieron cuenta cuál es el comportamiento. La siguiente sería x por 1 más 0.03 elevado a la 177, luego elevado a la 176 y finalmente vamos a escribir las dos últimas. Esta varía x por 1 más 0.03 elevado a la 2 sería esta. Luego otra que sería x por 1 más 0.03 elevado a la 1, que sería esta. Y esta última sería x por 1 más 0.03 elevado a la 0. Si nos damos cuenta es el mismo proceso del ejercicio anterior, solamente que en el anterior eran 6 cuotas y pues técnicamente pues se me facilitaba escribir las 6. Pero en este caso no. Bueno, sí, yo puedo escribir las 180, pero sería algo pues no tan práctico, ¿cierto? Entonces simplemente pues los puntos suspensivos me reemplazan esas expresiones o esos números que no coloqué. Bien, ahora esto lo puede uno calcular hacer esa operación en la calculadora fácilmente. Vamos a colocar de una vez cuánto nos dio ahí. Entonces simplemente vamos a colocar 100 millones multiplicado por 1.03 tan elevado a la 180. Bueno, da un número un poco grandecito. Como coloqué 100 millones elevado a la 180, entonces esto me va a dar un número en notación científica que sería menos. Sería más o menos así. 2.04, 50, 33, 596 por 10 elevado a la 10. Que sería más o menos como 204.503.000. Es decir, eso sube muchísimo. Es decir, haga el equivalente que una persona saca 100 millones y los deja 180 meses sin pagar. Eso más o menos sería lo que debe. Es decir, esta calculadora no le alcanzan las cifras para realizar ese cálculo. Aunque
Voy a mirar a ver si puedo hacer el cálculo acá con otra calculadora del computador. Para sacar exactamente ese valor. Bueno, mientras el computador abre, porque es un poco lento, voy haciendo entonces lo de la parte derecha. En la parte derecha, ¿qué encontramos? Encontramos entonces varias expresiones en las cuales en todas aparece X, ¿cierto? Entonces en todas aparece X, tenemos X por todos lados, entonces obviamente pues podemos hallar factor común. ¿X factor de quién? Acá de una vez voy a hacer la suma interna. Esto sería 1.03 elevado a la 179 más 1.03 elevado a la 178 más 1.03 elevado a la 177 sería el que siguiente, más puntos suspensivos más, este sería 1.03 elevado a la 2 más 1.03 elevado a la 1 más este 1.03 elevado a la 0 vale 1, entonces quedaría 1. Bien, voy a mirar a ver si ya puedo hacer el cálculo acá para darles el valor exacto de esa expresión. Bueno, entonces cuando uno necesita el computador se pone más lento. Bien, igual esto ya ustedes allá también en la calculadora lo pueden hacer, lo pueden dejar ahí guardado en su memoria para que les guarde internamente el número completo. Bien, ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? En la parte derecha, bueno, aquí ya está por fin prendido el computador, entonces sería 100 millones Buenos días. En este momento vamos a construir una tabla de amortización paso a paso. Vamos a construir en la casilla número 1, en A1, vamos a colocar número de cuota. Ahora se me abrió aquí otra cosa, 100 millones, 100 por 1.0380. Igual, allá me saca un valor aproximado. Listo, entonces dejémoslo ahí. Bien, ahora vamos a mirar acá. Entonces, como sabemos que se pudo factorizar la X en el lado derecho, ¿cierto? Tenemos la factorización de X. Ahora vamos a aprovechar esto. Si nosotros nos damos cuenta, lo que hay acá dentro del paréntesis, no sé si alguno ya se fijó, a eso, esa expresión en álgebra es conocida como una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque de lo contrario me tocaría empezar con la calculadora y hacer, alguien podría hacerlo, sí, 1.03 elevado a la 179 más 1.03 elevado a la 178 más 1.03 elevado a la 177 más. ¿Qué sucede? Va a suceder que esta suma es demasiado larga y pues sería algo muy engorroso y poco práctico ponerme a hacer esa suma número por número en la calculadora, ¿cierto? Pero si yo lo veo como una progresión geométrica y vamos a acordarnos por acá de cómo se suma, no sé si ustedes lo han visto este año en el grado 11,
Aunque ese temita, ese temita de progresiones geométricas se enseña en ocasiones en grado noveno. Por ejemplo, cuando yo doy clase en grados novenos, me gusta enseñar progresión geométrica porque pertenece a grado noveno. En algunas partes no lo dan. Y la formulita para hacer la suma de una progresión geométrica es la siguiente. Eso sub n es igual a A1 multiplicado por R a la n menos 1 sobre R menos 1. Listo. Esta es la fórmula, voy a colocarla acá, así. La fórmula para sumar una progresión geométrica. ¿Qué es una progresión geométrica? Una progresión geométrica es una progresión de la siguiente manera. Supongamos que tenemos la siguiente progresión, mire, 2 y luego 4 y luego 8, es decir, vamos multiplicando por 2. Luego 8, luego 16, luego 32, luego 64. Es decir, en la progresión geométrica van a tener siempre el primer término, este de acá, que es A1. ¿Quién es A1? El primer término, en este caso, el de acá. ¿Y quién es R? R se llama razón. ¿Cómo se calcula la razón? La razón se calcula dividiendo cualquier término de la progresión en el término inmediatamente anterior. Entonces, si yo cojo 64 dividido en 32, eso da 2. 32 dividido en 16, 2. 16 dividido en 8, 2. 8 dividido en 4, 2. Cualquier parejita consecutiva que se tome y se haga esa división, a eso se le llama razón. Y existe esta fórmula que es la fórmula para sumar una progresión geométrica. Vamos a mirar que con esto se cumple. Mire, ¿cuántos términos tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a mirar cómo sería la suma de los 6 primeros términos de esa razón geométrica. Por eso se llama S sub 6. Según la fórmula que dice acá, dice A1, es decir, el primer término. Entonces, 2. Que multiplica a la razón elevado a la n. ¿Cuánto vale la razón? Pues en este caso la razón también vale 2, pero no siempre van a ser iguales que el primer término. 2 elevado a la n. ¿Quién es n? El número de términos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 elevado a la 6 menos ¿cuánto? Menos 1 sobre la razón menos 1. Sobre 2 menos 1. Bien, y luego hacemos los cálculos. Entonces me quedaría que S sub 6 sería igual a 2 que multiplica ¿a quién? 2 a la 6 daría 64, menos 1, 63, sobre 2 menos 1, 1. ¿Y cuánto es 63 por 2? 63 por 2, el resultado de eso es 126. Entonces vamos a verificar que en realidad la suma de esta cosa es 126. Entonces hagámoslo acá paso a paso. Miren, 2 más 4, 6. 6 y 8, 14. 14 más 16 serían 30. 30. 30 más 32 serían 62. 30 más 32 sería 62. 62 más 64, 126. Entonces, es una fórmula fácil para sumar progresiones geométricas. Entonces, ya entendiendo esta fórmula y sabiendo que esta fórmula funciona y que es así, tenemos que observar que lo que tengo ya en el paréntesis, esta cosa es una progresión geométrica, pero está escrita al revés. Mire, primer término 1, segundo término 1.03, luego 1.03 al cuadrado, luego 1.03 a la 3, es decir que la razón para esta progresión en particular, la razón R vale 1. El primer término A1 vale que vale 1, perdón, la razón vale 1.03, porque si vemos cada término se halla multiplicando el anterior por 1.03, mire, 1.03 por 1.03 me daría 1.03 a la 2, 1.03 a la 2 por 1.03 me daría 1.03 a la 3 y así sucesivamente. No necesito más, sino esto y esto. Ahora, ¿cuántos términos hay desde acá hasta allá? Si nosotros miramos, este exponente tiene 179, pero resulta que este es el exponente 1, mire, 1, 2, 3, 179, pero este también cuenta, es decir que en total
tengo 180 términos. Entonces, la fórmula para hacer esta suma sería sencillamente la siguiente, lo voy a hacer acá. Sería A1, entonces 1 me queda muy fácil porque ese 1 no me modifica para nada acá, no me altera. Por la razón elevado a la n, o sea, 1.03 elevado a la 180 menos 1 sobre 1.03 menos 1, que es r menos 1. Bien, y entonces hacemos la operación acá. Esto sí lo tenemos que hacer en la calculadora porque no lo podemos hacer en la mano. Sería 1.03 elevado a la 180, a eso le resto 1, igual dividido en 1.03 menos 1, o sea, en 0.3. 1.03 menos 1 es 0.03. Bien, el resultado de esta expresión da 6783.44. Bien, esa sería la suma de todos esos números. Entonces vamos a verificar nuevamente. 1.03 elevado a la 180 igual, a eso le restamos 1 igual, dividido en 0.03, que es el resultado de esta resta, me da 6783.44. Bien, eso es lo que multiplica a ¿quién? A x. Es decir, que esta ecuación me quedaría, todo esto vale esto. Entonces, si yo quiero despejar x, sencillamente esto pasaría a dividir. Entonces sería 6783.44. Y acá arribita, ¿qué va a quedar? Pues 204, 50, 33, 596 por 10 a la 10. Ahora, para hacer esa operación en la calculadora, recuerde que esto es algo que la calculadora me dio aproximado porque no cabían las cifras. Entonces, sencillamente voy a hacer esta división. Pero arriba en el numerador no voy a colocar este número, sino que voy a colocar es esto. ¿Para qué? Para que me tome todo el valor y no me trunque ahí ninguna cifra. Entonces serían 100 millones multiplicado por 1.03 elevado a la 180 bajo, y luego le coloco en la parte de abajo 6783.445. Ahí hay un 5 después del 4, coloquemos lo que ese vale. Listo. Aquí me va a dar que x es igual a 3.014.741.913. Ese sería el valor de la cuota, es decir, el valor de la cuota va a ser de 3.014.741.913. Bueno, y ustedes dirán, ¿tan alto es el valor de una cuota de una casa? Sí, pero porque resulta que lo hice con el 3%, ¿no? Obviamente, para un crédito de vivienda de 100 millones a todos esos meses, la tasa de interés nunca va a ser del 3%, eso es del 1 o del 0.9, 0.8, entonces lo que hace que esta cuota disminuya significativamente. Ahí me dio un valor pues relativamente alto porque es un ejercicio que coloqué ahí con una tasa de interés pues al azar, ¿sí? Se me ocurrió 3%, pero generalmente los créditos de vivienda son con una tasa de interés cercana al 1%. Bien, bueno, entonces como se dan cuenta, se puede solucionar, se puede hacer esta suma completa sin necesidad de hacer la mano valor por valor, sino que pues aprovechamos y aplicamos el concepto de progresión geométrica y la formulita para sumar una progresión geométrica, porque en realidad eso es una progresión geométrica lo que parece allá. Bueno, pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿y si tengo que hacer todas las veces eso con todos los ejercicios? La respuesta es no, porque ahora lo que vamos a hacer es, voy a dejar la formulita de la progresión ahí. Ahora lo que vamos a hacer es colocar ya no un valor específico
de dinero, ni un valor específico en cuanto a meses, sino que simplemente lo vamos a hacer en términos generales. Entonces, en los términos generales simplemente vamos a colocar acá. Tiramos esto por acá y es mucho más fácil. Mire para qué sirve el álgebra. Para eso son las matemáticas, para facilitarnos a nosotros los cálculos, facilitarnos la vida. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y eso sirve? ¿Se puede hacer en la calculadora? También en las calculadoras ya puede usted, hay que traen ya la fórmula preestablecida. Excel trae la fórmula preestablecida, ya les voy a indicar cómo hacerlo en Excel. En los celulares hay aplicaciones de uso de créditos, para calcular créditos, entonces también traen ya eso preestablecido, donde usted simplemente coloca el valor, la tasa de interés, el número de periodos y en cuestiones de segundos, ¡pim!, le aparece el resultado. Pero acá nosotros estamos estudiando y aprendiendo pensamiento crítico, científico, lógico, es decir, que lo que nos interesa como tal es esto, más no el resultado de la fórmula como tal, porque vuelvo y les digo, eso está en internet, usted la busca y aparece y ya. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que alguien realizó un crédito, pero ya no le vamos a colocar 100 millones, ni 2, ni 5, sino lo vamos a colocar P, porque es lo que préstamo inicial, ¿cierto? El capital principal. Y luego lo tuvo que pagar con unas cuotas X y ya no vamos a decir a 6 meses ni a 180 meses, sino vamos a decir a N. No hablemos de meses, porque me limitaría solamente a meses. Cuotas. Las cuotas pueden ser mensuales, pueden ser bimensuales, pueden ser diarias, como ustedes lo indiquen. Y ya no vamos a hablar de una tasa de interés del 2%, del 3%, sino simplemente una tasa de interés I. Sencillamente así. Y listo, entonces si nosotros hacemos el proceso similar al que se hizo anteriormente, entonces lo que hacemos es que solucionar esta ecuación de valor, trasladar todos esos valores allá a mi fecha focal, que por cuestiones de facilidad siempre escojo el último mes. Bien, entonces acá colocaría P, que multiplica a ¿quién? A 1 más I elevado a la N. ¿Por qué N? Porque son N cuotas, ¿cierto? Entonces de aquí hasta allá hay N, ¿cierto? En el anterior habían 180, entonces esto es simplemente la fórmula de valor futuro, sería lo que coloco ahí. Y esto es igual a X, que sería este de acá, por 1 más I elevado a ¿qué? A la N menos 1. De aquí, recuerda que el anterior era 179 para 180 cuotas, entonces N menos 1. Y este otro sería más X por 1 más I elevado a la N menos 2. No voy a escribir más, sino simplemente vamos a pasar a los últimos. Este de acá sería X por 1 más I elevado a la 2 más X por 1 más I elevado a la 1 más X por 1 más I elevado a la 0. 1 más I elevado a la 0, que eso vale 1. Y bien, entonces el proceso es muy similar al anterior. Entonces aquí me quedaría P por 1 más I elevado a la N, eso es igual a X, factor de ¿quién? Factor de 1 más I elevado a la N menos 1 más 1 más I elevado a la N menos 2 más puntos suspensivos más 1 más I elevado a la 2 más 1 más I elevado a la 1 más 1. Bien, lo que está acá internamente es una progresión geométrica de este tipo. Entonces me quedaría aquí P por 1 más I elevado a la N es igual a X por. Bueno, entonces, ya vamos a hacer la sumatoria de la progresión geométrica. Primer término, 1. Entonces vamos a colocar acá, pues no coloquemos nada porque ese 1 no afecta a nada. O de pronto sí coloquémoslo y luego en el siguiente paso lo borramos. Por la razón, ¿cuál es la razón? La razón es 1 más I, mire, 1 más I, 1 más I, 1 más I, está multiplicando, Entonces, por 1 más
I elevado a la ¿qué? A la n. ¿Cuántos términos hay? Mire, este es el término n-1, n-2, pero como este de allá también existe, entonces en total hay n términos. Y a eso le restamos 1. Y debajo entonces escribiríamos 1, perdón, aquí esto borro. Acá debajito quedaría 1 más i menos 1. Y mire cómo es esta cuestión del álgebra de chévere. Este 1 con este menos 1 se nos cancelan y simplemente me quedaría i, ¿cierto? Y vamos a despejar la x de una vez acá, ustedes que ya son duros del álgebra, entonces no van a tener problema en eso. Esta i que quedó solita debajo en el denominador pasaría a multiplicar, es decir que me va a quedar p por i, pi por 1 más i elevado a la n, dividido en esto pasó a dividido en 1 más i elevado a la n menos 1. Ahora algunos se preguntarán, bueno, ¿puedo cancelar algo acá, esta i con esta i? No, señores, porque mire, esto está elevado a la n, tampoco puedo desarrollar ese binomio porque tocaría aplicar el teorema del binomio de Newton y eso se me expandería muchísimo. Igual, la idea es escribir una fórmula sencilla. Y la fórmula sencilla es esa. Entonces, ¿para qué sirve esa fórmula? Esa fórmula sirve para calcular el valor de la cuota de cualquier crédito sin necesidad de hacer ecuación de valor, ¿cierto? Entonces vamos a verificar nuestra cuota de ahorita con el crédito de los 100 millones. Entonces sería P, que sería 100 millones, por I, que sería la tasa de interés, que por él que lo coloqué muy alta, de 0.03, por 1 más I, es decir, 1 más 0.03, elevado a ¿qué? A la 180, y eso dividido en 1 más 0.03 elevado a la 180 menos 1. Vuelvo y les repito, no se puede simplificar nada. Él y él son iguales, pero uno arriba está multiplicando y el otro abajo está sumando, entonces no se puede simplificar. Ahora, ¿podemos colocar todo eso así de chorizo completo en la calculadora? Sí, entonces vamos a colocar, mira, 100 millones, 100 millones por PI, este es 0.03 nada más, 0.03 por, ahí mismo, 1.03 elevado a la 180, cierro, bajo, y luego colocaría entonces 1.03 nuevamente elevado a la 180, y a eso le resto 1. Listo, entonces podemos observar que colocamos acá toda esa expresión, le damos igual y 3.014.741, entonces vemos que nos da exactamente igual que el anterior. Listo, entonces x es igual a 3.014.741.771. Listo. Ese sería entonces el valor de la cuota en ese caso. Entonces, resumen de todo esto, ¿qué nos va a quedar? Esta formulita. Entonces, una vez ustedes observen la clase, observen el video, ya les informaré qué ejercicio y qué toca hacer para entregar. Muchas gracias.